porque estábamos ciegos y nos dio a luz el día. Porque estábamos tristes y nos dio. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Segunda parte de la reflexión sobre la presentación en el templo de nuestro Señor Jesucristo. Paz y bien en Cristo Jesús. Los saluda su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Entes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Fiesta de la presentación del Señor y el día de la vida consagrada. Continuamos con la segunda parte. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón entona este llamado cántico evangélico, completándose así la trilogía lucana de los cánticos evangélicos que la Iglesia todos los días cantamos. En la mañana, el cántico de Zacarías, el Benedictus. Por la tarde, en vísperas, el Magnificat, el cántico de María Santísima. Y por la noche, en completas, el Nunc Dimittis, el cántico de Simeón. En este anciano Simeón, vemos al anciano Abraham, a quien otrora se le hizo la promesa: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora el espíritu de Abraham ve cumplidas las promesas. Tu descendencia será numerosa. Heredarás una tierra y la bendición de todas las naciones. La promesa de la tierra es aquella tierra de la que habla San Juan en el Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ya todo lo antiguo había pasado. Estas tres promesas que Yahvé hace a Abraham tienen cumplimiento en el Mesías del Señor, y esta es precisamente la bendición de Simeón. Con el niño alzándolo en brazos, mirando al cielo, canta: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Dichoso el que llegue a este grado de madurez, y no solamente en la edad avanzada, a la hora que sea. Si se ha encontrado al Señor, se puede vivir en esa disponibilidad, aunque siempre habrá margen de conversión. Pero el punto es el encuentro con el Señor, y en el Señor vivir y morir en paz. Así es la oración de confianza en el Padre que Madre Inés nos enseñó a sus hijos espirituales. Padre, me pongo en tus manos, me entrego a tu amor, a tu bondad, a tu generosidad. Haz de mí lo que quieras, mas déjame vivir y morir en tu amante corazón, para que ahí se caldee el mío y pueda a mi vez calentar las almas que se acerquen a mí. Que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. Amén. Es un fragmento de la oración de Madre Inés. En estos tiempos de gran borrasca, donde se ha perdido en muchos sectores el sentido de la vida, poniendo los cimientos de la existencia en arenas movedizas del culto al cuerpo, en los estereotipos de la belleza dictada por los grandes imperios de cosméticos y clínicas estéticas, en la falacia de una libertad absoluta donde cada uno tiene derecho a lo que más le guste, sin importarle en primer lugar su propia dignidad, mucho menos la dignidad de los demás. En un escenario así, la gente vive con ansiedad, depresión, angustia, egoísmo sin límites, sin encontrar el sentido de la vida. Ahí será muy difícil, si no casi imposible, que se llegue a la madurez de Simeón. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Un verdadero espíritu misionero, el Mesías del Señor, siendo Dios, no es un Dios para sí mismo,
es para bien de los pueblos y luz que alumbra a las naciones. Dios es el Dios que es el bien, es decir, la bondad en sí misma, la luz para todos los pueblos. Como ya habíamos dicho, Simeón y todos los ancianos de Israel son hombres y mujeres emprendedores, abiertos a nuevos caminos, a nuevos paradigmas. Por su edad, lo más lógico es que fueran personas con tendencia a cerrarse en las misas en latín, en las tradiciones, en lo que se hacía antes. En cambio, estos ancianos llenos del Espíritu Santo, como Abraham y Sara, como Simeón y Ana, saben que Dios es un Dios para todos los pueblos, no es un Dios para un grupo selecto de disque santos, de bautizados y registrados en los libros parroquiales. Vivir una fe celebrada solamente en las cuatro paredes del templo, sin tener dilatado el corazón para que el mensaje del Evangelio, la luz del Mesías del Señor, alumbre a todos los pueblos. ¿Quién sabe qué tanto se le pudiera llamar fe en Cristo a esa supuesta fe? El Mesías del Señor es Lumen Gentium, luz de las naciones. En la humildad y sencillez, este humilde anciano proclama a Jesucristo como la luz de las naciones. El Mesías del Señor es gloria de Israel. En cuanto Israel es propiedad de Dios, así lo dice Simeón, gloria de tu pueblo. Si Israel no es de Dios, no hay ninguna gloria. Siendo Israel pueblo de Dios, al final la gloria es de Dios y para Dios. Para nuestra reflexión, en mi proceso de encuentro con el Señor, ¿cómo podría definirlo o describirlo? ¿Cómo se refleja en mis actitudes? En la madurez, trato de vivir en la paz del Señor, o por lo menos es mi deseo vivir en esa paz, sabiendo que Él puede venir por mí. Le podría decir como Simeón, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. En mi espíritu misionero, creo en el Mesías del Señor, que es para bien de todos los pueblos y luz que alumbra a las naciones, y no solo a un grupo selecto. Tengo claro que el Mesías del Señor alumbra a los pueblos y naciones desde la pequeñez y humildad de un niño en pañales y en brazos de un anciano, y no en el triunfalismo y en las estructuras poderosas de las instituciones eclesiásticas. Y continuamos con el Evangelio. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Es bien interesante que ahora Lucas no dice José y María, sino el padre y la madre del niño. La razón no la sé, solo me resulta interesante, sobre todo porque lo que dice a continuación, estaban admirados de semejantes palabras. Podríamos imaginarnos los rostros de admiración, los gestos, cómo se miraron entre ellos, el padre y la madre, se encogieron de hombros, en fin. Si alguien pensaba que el padre y la madre del niño tenían una ciencia infusa, un don especial para saber todo lo relacionado con aquel niño, nada más lejos de la realidad, porque Lucas dice que estaban admirados de semejantes palabras, es decir, no se imaginaban que aquel pequeñito de 40 días envuelto en pañales pudiera ser luz que alumbra a las naciones. María y José pasaron por un proceso normal de maduración espiritual, de discernimiento. Sí, María Santísima sabe que aquel niño lo concibió por obra del Espíritu Santo, pero como se ve, cómo va a ser la vida de aquel niño, no tiene idea. Este es otro aspecto muy importante de la humildad y la sencillez de la luz que irradia esta sagrada familia. Simeón los bendijo. El padre y la madre, con gran devoción, inclinan su cabeza para recibir la bendición de aquel anciano. Sí, un anciano bendiciendo a la Madre de Dios, y ella con toda humildad, inclinada recibiendo la bendición. Seguramente la bendición pudo haber sido aquella del libro de los Números. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia, que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz.
Y continuamos con el Evangelio. Y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Hasta aquí las cosas eran dulzura. Pero ahora hay otra extraña profecía. El Espíritu Santo pone en labios de Simeón palabras ásperas y que son para María, la madre de Jesús. Así lo especifica el evangelista. No son para el Padre, son para la madre, para María, la madre de Jesús. Ella debe saber esto. Ella debe guardar en su corazón este misterio. Es necesario que lo guarde en su inmaculado corazón y comience a meditarlo. Vamos a ver el misterio anunciado por Simeón para este niño y que la madre necesita saber. Ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Ojalá que hasta ahora nos hayamos preguntado: ¿y de qué manera concreta el Mesías del Señor es luz que alumbra a las naciones? Pues aquí está la respuesta. La luz será ruina para unos y resurgimiento para otros. La luz provocará contradicción, pero para todos los que la acepten, quedarán al descubierto los pensamientos de sus corazones. Seguramente cuando la Santísima Virgen comenzó a ver los efectos que causaba la predicación del Mesías del Señor, le venían a la mente y a su corazón aquellas profecías de Simeón, signo que provocará contradicción. Y vaya que sí provocó contradicción en aquellos que lo escuchaban, al grado de llegar a blasfemar: este hombre está poseído por el demonio. Y el mismo Jesús lo dijo: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Sin embargo, en muchas parroquias y ambientes eclesiásticos, el Evangelio parece ser más un sedante que una causa de contradicción. Y no es que querramos hacer la guerra. En este sentido, debido a la tendencia de la falsa inclusión cultural, de la famosa falsa tolerancia, que más bien es miedo a los desafíos y a los retos, es una cultura del queda bien con todo el mundo. La predicación del Evangelio parece más bien una aspirina que calma el dolor de cabeza, o un sedante que te adormece, en lugar de ser lo que es: potencia que, como San Pablo nos dice, nos despierta del sueño, que te pide estar vigilante, atento. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice: la cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto. Como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Aquí la citación del Papa. En conclusión, el Mesías del Señor es luz que alumbra a las naciones cuando quedan al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Tú y yo, sin duda, queremos esa luz que nos ilumina en el silencio del corazón. Queremos que con el auxilio del Espíritu Santo, la luz del Evangelio vaya llegando a cada parte de nuestro corazón, para que queden al descubierto mis pensamientos, y así vaya teniendo yo un conocimiento de mí mismo, pero que me vaya conociendo a la luz de Jesucristo, a la luz del Mesías del Señor, que no me condena, no me juzga, y no condena a los demás y no juzga a los demás, sino que nos conoce en su infinita misericordia. Así tal como sucedió en el diálogo con la samaritana, el Evangelio fue entrando en el corazón de aquella mujer herida y descalabrada por sus afectos desordenados. Entonces las palabras del Señor Jesús
el Mesías del Señor, luz de las naciones, fueron al principio contradicción para ella, palabras molestas, pero poco a poco fue resurgiendo. Al quedar sus pensamientos al descubierto por la luz del Mesías del Señor, dejó el cántaro y ella misma se convirtió en luz para los samaritanos. Para nuestra reflexión, en mi fidelidad al Evangelio, conociendo mis propias miserias y sin ser inflexible, ¿soy en Jesucristo causa de contradicción para los demás? Cuando el Evangelio es causa de contradicción para mí, ¿cómo reacciono? En mi proceso de conversión como discípulo misionero de Cristo, la luz del Mesías del Señor va dejando al descubierto los pensamientos de mi corazón y continuamos con el Evangelio. Y a ti una espada te atravesará el alma. Una de las devociones más queridas, más amadas por la piedad popular es la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Esa imagen que tenemos en muchas de nuestras casas de nuestra Madre Santísima con el rostro afligido y el corazón traspasado. Es una profecía del anciano y santo Simeón que de manera muy especial asocia a la Virgen Madre al misterio de la pasión del Señor. Uno de los santos doctores de la Iglesia, entre los más devotos de la Santísima Virgen María, expresa bellamente: ofrece a tu Hijo, Virgen Santa, y presenta al Señor el fruto bendito de tu vientre. Ofrece para nuestra reconciliación a la víctima santa que le agrada a Dios. Dios aceptará sin duda alguna esta ofrenda nueva, esta víctima de gran precio, sobre quien él mismo dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero esta ofrenda, hermanos, parece bastante dulce. Es solamente presentada al Señor, rescatada por palomas y recuperada enseguida. Vendrá el día en que este Hijo no será ofrecido más en el templo ni en los brazos de Simeón, sino fuera de la ciudad, en los brazos de la cruz. Vendrá el día en que no será rescatado por la sangre de una víctima, sino donde él mismo rescatará a otros por su sangre. Será el sacrificio de la tarde. Son palabras de San Bernardo. Y como en el templo de Jerusalén, la Virgen Madre, con el alma traspasada por la espada de la pasión del Hijo, lo ofrecerá para nuestra salvación. Hermanos, qué deuda de amor tan grande tenemos con nuestra Madre Santísima, quien se unió íntimamente a su divino Hijo desde el primer instante de su santísima encarnación y estuvo fielmente unida como la pequeña esclava de su Señor en todo momento, sobre todo al pie de la cruz, como ya nos dice San Bernardo, presentando a su Santísimo Hijo, otrora pequeñito y sostenido en los brazos de Simeón, ahora sostenido y ensangrentado, envuelto por los brazos de la cruz, ofreciéndolo al Padre Eterno ahí donde el cuerpo del costado de su divino Hijo es traspasado por la lanza y el alma de ella traspasada por la espada del inmenso dolor de ver a su Hijo en tan terrible sacrificio. Si San Pablo pudo decir: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, en la carta a los Colosenses, ¿qué no podrá decir la Madre Inmaculada? Le podemos aplicar a ella, a Nuestra Señora de los Dolores, aquellas palabras del libro de las Lamentaciones. Todos ustedes, los que pasan por el camino, fíjense bien y miren si hay un dolor comparable al mío, a este dolor que me atormenta, porque el Señor ha querido afligirme en el día de su furor, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabras tan llenas de misterio que el Espíritu Santo quiso comunicar a la joven madre en aquel día de alegría, de ilusión por la presentación al templo de su pequeñito, pero como es propio de la madre, ella guardaba todo en su corazón y lo meditaba. Para nuestra reflexión, ¿cuántas veces le he agradecido a la Santísima Virgen todos sus dolores, especialmente los dolores sufridos al pie de la cruz? Uno mis padecimientos con María Santísima al pie de la cruz en el corazón de Jesús, por la salvación del mundo y por mi propia purificación. Sé guardar en mi corazón, como María Santísima, los momentos difíciles que la voluntad del Padre Celestial permite para mi vida, o hago de mi vida una continua queja. ¿Cómo vivo el misterio de la cruz en mi vida? Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Esta parte del Santo Evangelio ya la meditamos un poco al inicio. Solo diremos del espíritu misionero de la profetisa Ana, es decir, de hablar del niño a todos
judíos los que aguardaban la liberación de Israel, y esto es justamente ser misionero. En este punto sería conveniente preguntarnos que si el ser miembros de la Iglesia nos impulsa a la misión, a la evangelización, a hablar del niño a todos, absolutamente a todos, porque si no es así, posiblemente estamos en el lugar equivocado. Habrá quien entonces esté enamorado, no sé, de las bancas, porque sí hay gente en las parroquias que se sienta toda la vida en la misma banca, estará enamorado del templo o del grupo parroquial o de la diócesis, de sus cargos muchísimos, pero menos del niño, del que es urgente hablarles a todos. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Lucas nos presenta con estas palabras lo que era la vida de la Sagrada Familia de Nazaret. Una familia muy sencilla, pero con un objetivo bien definido, con un programa y un proyecto de formación bien claro. Saben bien cuál es su razón de ser, saben para qué son familia y para qué es un hijo. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. El niño crecía, se desarrollaba sanamente. Entendemos un crecimiento integral, no solamente un crecimiento físico. Integralmente quiere decir un crecimiento en todas las áreas de la persona, espiritualmente, afectivamente, emocionalmente, intelectualmente, físicamente, saludablemente, socialmente, doctrinalmente, religiosamente, en valores, principios, autoconocimiento, con habilidades para el trabajo, responsabilidades en la vida, pero sobre todo conocer, amar y cumplir la voluntad del Padre Celestial sobre todas las cosas. Se fortalecía. No era un crecimiento endeble, debilucho, frágil. Quizá aquella parábola de la casa construida sobre roca y la casa construida sobre arena, el mismo Jesús la escuchó en su propia casa, en la casita de Nazaret, y la vida del Señor Jesús se fortalecía como una casa construida sobre la roca, donde llegaban las tormentas, se desataban las crecientes, los vientos y daban fuertemente contra aquella casa, pero no le pasaba nada porque estaba construida sobre roca. Pero esta fortaleza no era insensibilidad, dureza, cerrazón de corazón, al contrario. Se le formó un corazón compasivo y misericordioso, capaz de llorar con quien lloraba. Esa fortaleza es la que lo acompañará hasta el momento de la cruz. Se llenaba de sabiduría. Es una expresión propia de Lucas en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Siempre en Lucas, el ángel Gabriel le dice a la Santísima Virgen María: llena eres de gracia. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En la visitación dice que al saludo de María, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. En Pentecostés, donde también está María, la Madre de Jesús, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. En este caso, el niño se llenaba de sabiduría, de la sabiduría de Dios y de la sabiduría humana. El niño vive en un proceso humano propio de su naturaleza humana. Por eso enfatiza Lucas que regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y donde continuaron su vida. Después, en la vida pública, en la predicación del Evangelio, en las actitudes del Mesías del Señor, podremos ser testigos de esa sabiduría que nadie ha podido lograr sobre la tierra, ni los más grandes filósofos griegos. Pues Jesucristo mismo es la sabiduría con la que queremos ser iluminados por aquel que es la luz de las naciones, Lumen Gentium, y la gracia de Dios estaba con él. A diferencia de las otras acciones que en el niño van en progreso, creciendo, fortaleciéndose, llenándose de sabiduría, la gracia de Dios, en cambio, está con él. Se parece un poco a lo que el arcángel Gabriel le dice a la Santísima Virgen: llena eres de gracia, el Señor está contigo. En el caso del niño, no está lleno de gracia de Dios, sino que la gracia de Dios está con él. San Pablo nos lo dice: en él habita toda la plenitud de la divinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero tampoco olvidemos lo que el mismo San Pablo nos dice en el himno cristológico de los Filipenses: no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, pasó como uno de tantos. Para nuestra reflexión, como discípulo misionero de Cristo, ¿tengo un programa o proyecto de formación personal
con elementos suficientemente definidos que me ayuden a constatar en qué aspectos voy creciendo o retrocediendo. Si tengo responsabilidad de almas en una parroquia, comunidad o grupo de catequesis, coro, etc., promueve el crecimiento integral de los miembros. ¿Vivimos en gracia de Dios o en estado continuo de pecado? Para las familias, ¿contemplan con frecuencia la vida de la Sagrada Familia de Nazaret, sus valores, sus principios, su relación con Dios, su servicio, su programa de vida, su proyecto de formación? Los hijos van creciendo integralmente, se van fortaleciendo como discípulos misioneros de Cristo, se van llenando del don de sabiduría del Espíritu Santo, viven en gracia de Dios. Finalmente, hermanos, el Mesías del Señor, Lumen Gentium, luz de las naciones, nos pide ser luz en Él, luz del mundo. La luz con la que Él nos ilumina, llevarla al mundo. Nos dice, ustedes son la luz del mundo. San Pablo nos lo dice en manera muy práctica en la carta a los Efesios. En otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Concluyo con estas palabras del beato Guerrico de Igny, abad cisterciense. Te bendigo y te glorifico, oh llena de gracia. Has traído al mundo la misericordia que ha venido a nosotros. Tú has preparado el cirio que tengo hoy entre mis manos. Tú has aportado la cera para esta llama, cuando tú, Madre Inmaculada, has vestido de carne inmaculada al Verbo Inmaculado, tú, su Madre Inmaculada. Amén. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro. El Señor les dé la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca. Amén. Voy a enviar el video adicional a este, que es el Salmo 138, es cantado, es un trozo, son 2 estrofas del Salmo 138, nos puede servir mucho para meditar y ayudarnos en lo que dice el Evangelio, que dejará al descubierto los pensamientos de nuestros corazones. Ojalá les pueda ayudar. Su hermano en Cristo Jesús, Padre Francisco Estrada Sandoval. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. En este año jubilar, peregrinos de la esperanza. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Nos abriste de los cielos al darnos a Jesús.